de modernización laboral. He estado viendo los artículos porque se habla mucho, se habla mucho, se dice mucho, y la verdad que me parece que por ahí no se conoce bien el proyecto. Sí toca, empieza con dos artículos que son esenciales para el trabajador, que es el principio de irrenunciabilidad, que es, y la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, el jus variandi, como lo conocemos los abogados laboralistas. En cuanto a la irrenunciabilidad, existe el artículo 12, dice expresamente que será nulo y sin valor toda convención que suprima o reduzca los derechos establecidos en los convenios colectivos de trabajo y en los estatutos profesionales y en las leyes, por supuesto, que son de orden público laboral. Pero la modificación que está proponiendo el gobierno es que se puedan suprimir aquellos derechos que sobrepasen lo que establece el convenio colectivo de trabajo o las leyes favorables. Es decir, un trabajador, por ejemplo, que cobre más de lo que establece el convenio colectivo de trabajo, puede verse reducido su sueldo siempre y cuando haya un acuerdo con el empleador y se haya homologado por la autoridad laboral, en nuestro caso la Subsecretaría de Trabajo o un juzgado de trabajo. Es decir, está introduciéndose un tema que es muy importante, que es la irrenunciabilidad. Está permitiendo que sí se pueda renunciar a algunos derechos que antes no, con la ley vigente actualmente no se puede, digamos. Y con respecto a las modificaciones de las condiciones de trabajo, que es un artículo también, ambos artículos son un poco el pilar del derecho protectorio que tiene el trabajador, es que también, si bien se pueden modificar, el patrón o la patronal tiene la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo, siempre y cuando esa modificación no sea irrazonable, no altere elementos esenciales del contrato de trabajo, establecía la ley actual la posibilidad o de considerarse en situación de despido o pedirle a la justicia que restablezca las condiciones de trabajo. Bueno, se elimina esa posibilidad con el nuevo proyecto de que el trabajador recurra a la justicia para que se restablezca las condiciones de trabajo que vulneren o alteren estos elementos esenciales cuando afecten también económicamente al trabajador o alteren elementos esenciales o modificaciones importantes de la condición de trabajo. Afecta también algo de las facultades disciplinarias que tiene, ahí el trabajador tiene 30 días para impugnar las suspensiones. Bueno, ahí abre un poco el juego para que el empleador se vea liberado de tener que demostrar esas sanciones. Con respecto a las vacaciones, que es un tema que afecta, permite que se fraccionen las vacaciones, por ejemplo. Que haya acuerdos. Claro, el trabajador tiene, de acuerdo a su antigüedad, cierta cantidad de días, ¿no es cierto? 14, 21, 28, de acuerdo a 5, 10, 15 o más de 20, tiene cierta antigüedad. Bueno, le da la posibilidad a que se fraccionen hasta en una semana. O sea, el mínimo es una semana, por ejemplo. Antes debían tomarse entre octubre y abril de cada año. Ahora también permite que durante el año se puedan tomar las vacaciones. También consensuado. Flexibiliza la posibilidad de que el trabajador pueda tomarse. Y cada 2 años le toca un verano, digamos, completo de vacaciones. Eso sí, también la ley antes decía 3, ahora dice 1 año. Otra cuestión que ha modificado en materia de vacaciones, que antes, mejor dicho, la ley actual debe comunicarse con 45 días de antelación, la obligación del patrón de comunicarla con 45 horas son 21 días, es decir, con el proyecto son 21 días. Toca también alguna cosita de las indemnizaciones, que eso también le genera una duda al trabajador o genera, se habla mucho de esto de que se pueden pagar en 12 cuotas, eso también lo establece el artículo, reduce los intereses también que se generan por la mora de pago de la deuda. Bueno, son cosas más o menos las más importantes que se tocan. Y en materia de promoción de empleo,
genera un sistema de crédito fiscal a favor de aquellos empleadores que tomen personal. Del 100% de las contribuciones para las pequeñas empresas, para las pequeñas y medianas del 50%, del 75%, para las medianas del 50% y para las grandes del 25%. Es decir, aquella empresa que tome personal paga menos contribuciones, o mejor dicho, sí, dependiendo la capacidad que tenga también. Recibe un crédito fiscal para poner un bono de crédito fiscal equivalente a las contribuciones patronales. Hoy estuvo, entiendo, Federico Sturzenegger en un medio de Capital Federal, y el espíritu de todo esto que usted está manifestando, según él, es promover la generación de empleo, que dice que hace 10 años que en Argentina no se genera un índice de empleo aceptable. Se han perdido, con este gobierno, desde estos últimos 2 años, se han perdido 200.000 puestos de trabajo genuino, es decir, pero esos 200.000 puestos, lo que ellos llaman el impuesto, escúchame, la industria del juicio. También, bueno, la litigación. Por supuesto, yo como abogado laboralista es un término que no estoy de acuerdo en utilizar, pero la realidad es que los juicios se generan porque los trabajadores reclaman por sus derechos, no es un invento, no es que uno inventa una demanda se generan situaciones de conflicto y la forma obviamente de repararlo a ese juicio. Hay sistemas de mediación igual, ¿no? Claro, ahora se han incrementado los mecanismos. Acá en San Juan existe lo que se llama el SEJUME, que es un sistema de mediación obligatoria, que tiene muy buen resultado. Previo a una demanda, digamos. Previo a la demanda, exactamente. Se resuelven en San Juan muchas situaciones ahí, ¿no? Sí. Más del 50%. O sea, ha sido muy efectivo, digamos. Ha sido muy efectivo. Más del 50% yo creo que se resuelve. Sí, aquel viejo adagio popular que decía, más vale cobrar algo ahora en un juicio eterno. Exacto. Me parece que se resume. Más vale un mal juicio que un mal arreglo que un buen juicio. Que es el dicho famoso. A propósito de la probabilidad que tienen de renunciar, me quedé enganchado con eso, de renunciar a los derechos adquiridos. Ya empezamos a hablar de una situación en la que ingresan los convenios colectivos, ingresan los sindicatos. No va a ser tan fácil, me parece. No, por supuesto. Ese tema justamente también de las horas, de las 12 horas. Eso también, una reforma de los regímenes, ¿es posible eso? Sí, pero no es como se lo está planteando comúnmente. O sea, no es que van a trabajar 12 horas. ¿Tiene mala prensa esta reforma laboral? Y sí. Porque lo que yo estoy escuchando... Se va a usar políticamente. Hay cosas que no están mal, por lo que estoy escuchando y no siendo un especialista en el tema, pero poniéndome en el lugar de empleado o de empleador, si la idea es generar que esto se mueva... Si usted me pide opinión, es una ley destinada a facilitar al empleador la toma de personal y hacerlo un poco más barato, un poco menos complicado y combatir un poco la litigiosidad que es a lo que le temen los empleadores, ¿no? Eso sí es cierto. Si favorece al trabajador, y muy poco, digamos. Ahora, Roberto, favorece menos al que ingresa con esta reforma porque el derecho adquirido es difícil de sacar. Claro, exactamente. Digamos que tampoco lo afecta, no es que una ley que vaya, como se cree, que lo va a afectar en todos los derechos laborales, porque muchas de estas modificaciones las somete a lo que vos acabas de decir de las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, a que sean aprobadas por convenciones colectivas de trabajo. Además, el tema de las horas, por ejemplo. Hay tantas convenciones como trabajadores y sindicatos. Exactamente. Ese tema de las horas que ha generado tanto ruido, de que vamos a trabajar 12 horas. Bueno, en realidad lo que establece, mantiene el sistema de que entre jornada y jornada debe haber 12 horas de descanso, permite que se trabaje 12 horas, y genera a través de los convenios colectivos de trabajo la posibilidad de un banco de horas, se llaman. Es un sistema de débito y crédito horario, es decir, un trabajador puede un día trabajar 12 horas y al otro día trabajar 2 o 3. Eso por ahí es lo que, mientras no supere la cantidad de horas semanales o mensuales, para que no se considere hora extra. ¿Y dónde entra ahora esta situación del home office? Que se puso tan de moda. Sí, la posibilidad de trabajar
en casa, digamos. Sí. Sí, también está contemplado ya en la Bien. reforma. Bueno, Eso Roberto. con la pandemia fue. Bueno, eso sí, la fue verdad. Sí, fue una consecuencia de la fue pandemia. el determinante de la pandemia, Sí, ¿no? sí. De hecho, hay un montón de empresas ahora que lo hacen. Sí, por supuesto, lo utilizan y es una herramienta muy positiva. Me para- dijo un empresario hace poco que le venía bien porque ahorraba café. No, pero en serio me dijo. No sabes la cantidad de café menos que gastamos. Pero un detalle que me llamó mucho más la atención fue los elementos de limpieza. Y bueno, sí. Otra tenés menos cosa- concentración de gente. Menos concentración de gente, Claro. menos gasto de elementos de limpieza. Lo que se vuelve, un poco retomando a la época del 90 también, es el tema de los tickets canasta. Eso Ah, también, eso sí, también vi. también es un poco, vuelve a implementarse ese sistema de pago. Por eso me acordé del tema del home office. Vos estás obligado a pagar el internet también. Ah. Y el internet debe ser considerado como parte de la remuneración. en Ah, ese caso. correcto. A la hora de la indemnización debería integrarla. Eso Y- lo establece un convenio de la OIT, el convenio 95 de la OIT, que se entiende todo por remuneración, todo aquello en donde el trabajador le implique un ahorro o implica un gasto. Con respecto al sueldo, Sí. ¿cómo se llama? El recibo. El recibo. También sueldo. hay una modificación sí, sí, ahí. sí. ¿Y, Sí, sí, y sí. en qué, Se puede en qué basa? digitalizar. No, la posibilidad de que se digitalice. Hoy por hoy el empleador está obligado a tener los recibos durante 10 años. Permite que el empleador se libere al tiempo de la prescripción. A los 2 años, por ejemplo, de los créditos laborales prescribe. Y también permite el pago por los mecanismos de, obviamente no solamente bancarios, sino todas las ahora los bancos digitales Bien. que hay. Todas las billeteras virtuales, Las digamos. billeteras virtuales, exacto. Bueno. Que estén autorizadas, por supuesto. Bueno, la verdad que es un tema, es un mar bastante profundo, ¿no? En el que nos metemos. Vamos a ver. Y empiezan a aparecer un montón de aristas. Me parece que van a tener mucho trabajo. Sí. Sí. Primero estudiar. Claro, básicamente. Primero estudiar. La Creo que primera eso- impresión yo me llevo que no está tan mala como me, No, es me cierto. hacen creer lo que yo leo. Es cierto lo que tú dices. Yo también, siempre he sido abogado laboralista y siempre, Sí. generalmente por el lado del trabajador, asesorando sindicatos. Yo asesoro a Sí. 5 sindicatos en este momento de la provincia. Me ha tocado justamente esa arista del derecho laboral, pero considero que no es como se lo está planteando a nivel común, digamos. ¿Esta modificación es para los empleados del ámbito privado y también para los empleados públicos? En materia de empleo público, lo que toca es la posibilidad de que en esos incentivos de promoción de empleo puedan incorporarse personas que son beneficiarias de un plan, de la Secretaría Social, digamos. Claro, un plan social o empleados públicos. O sea, si la empresa toma empleados públicos, también tienen crédito fiscal a favor, lo cual piensan Se sacarse busca más. descomprimir un poco el Claro, Estado, ¿no? Es Exacto. bastante inédito también. me Sí, parece. sería. Sí. O sea, de lograrlo Sí, sí. En para materia quien de lo planes propone. se llama plan empalme, se llama que es pasar del plan al empleo formal durante 13 meses. Esa contribución también Sí. entra en un sistema de crédito fiscal. Roberto, un placer. Gracias No, por favor, gracias a ayudarnos a ustedes. entender. No, las veces que sea necesario. Bueno, estaremos. vaya preparando el traje que va a venir seguido, me parece. usted quiera. Las 2:10 de la tarde, pausa porque venimos con tertulia y seguimos, nos queda un rato largo del programa todavía.